Bien, supongo que ya les comenzará a aparecer ahí lo que tengo compartido en pantalla. La idea de hoy es continuar con el tema que dejamos pendiente en la clase anterior, que habíamos comenzado a discutir sobre las capacidades de las funciones espaciales dentro de la base de datos y nos habíamos quedado por discutir el tema de los índices espaciales. ¿De acuerdo? Nuevamente, por si alguien va teniendo alguna duda durante la sesión, pueden comentarlo o escribir dentro del chat y trataremos de irlas discutiendo conforme eh, sea, digamos, oportuno cada una de las opciones que puedan tener. ¿De acuerdo? Entonces, em, los índices espaciales, pues lógicamente son utilizados para mejorar el rendimiento cuando se hace algún tipo de consulta o análisis dentro de la base de datos. Dependiendo del manejador que uno esté utilizando, pueden ser almacenados en alguna estructura destinada específicamente para esto o en alguna tabla, digamos, que acompañe la data. Esto va a variar de manejador a manejador, como les comento. Los tipos de índices espaciales más comunes son dos. Esto nuevamente varía dependiendo del manejador que uno esté utilizando. El primero que vamos a discutir es el de grid. Este lo que hace es de que crea una matriz de recuadros o de algún tipo de figura definido y dentro de esta matriz de recuadros va a intentar enmarcar cuáles son los elementos que están dentro de esa grilla. El otro tipo de índice común es un árbol de tipo R, y esta es una estructura jerárquica que va a ir determinando a través de rectángulos donde se encuentran delimitados los objetos y los va a ir agrupando según la cercanía que tengan cada uno de ellos. Pasando en detalle, digamos, el índice de tipo grid lo que hace es de que va a crear, eh, como les comentaba, una gratícula o un conjunto de teselas que puede, digamos, variar la figura. Pueden ser recuadros, pueden ser rectángulos, o sea, algo que no necesariamente va a tener el mismo alto y ancho cada una de las figuras. Pueden ser triángulos, pueden ser hexágonos, entonces cualquier tipo de figura pueda encajar dentro de una especie de matriz, puede ser utilizada para crear este tipo de índices. Lo que ven acá, digamos, en la diapositiva de la fila que está numerada como fila 18, fila 17 y las columnas 428 a la 431 representarían el índice de la matriz. Lo que ven como las figuras grises, esos polígonos, serían los elementos que se están visualizando. Cuando la persona o el usuario quiere acercarse a los elementos, y esto es, digamos, la parte importante de que los índices entran en funcionamiento siempre y cuando no se esté visualizando toda la data geográfica. Porque si uno visualiza, digamos, el mapa completo, tenemos, por ejemplo, una capa de municipios de Guatemala y estamos viendo la información a nivel país, estamos viendo todos los municipios en ese momento. Entonces, no vale la pena utilizar el índice, porque el índice lo que busca es acceder de forma más rápida a determinados elementos, pero si estamos visualizando todos los elementos, no cumple ningún propósito como tal. Cuando nos acercamos a cierto detalle de visualización, lo que se pretende es de que entre a funcionar el índice y acceda solo a los elementos que necesita acceder y no consulte elementos adicionales que no son necesarios en ese momento. Cuando el usuario se acerca, por ejemplo, a este polígono que está remarcado con el 642, el área que abarca este polígono toca 4 cuadrantes de este índice. Entonces lo que hace el sistema es de que cuando detecta de que el área que se quiere visualizar, digamos, busca determinar cuáles son esos recuadros antes de ir a consultar la data a la base de datos. Entonces consulta qué recuadros es el área que se está visualizando y en base a esos recuadros después busca qué elementos están
intersectados dentro de ese recuadro. Con esa, digamos, intersección, después él extrae de la base de datos esos elementos que va a mostrar en pantalla y únicamente devuelve esos objetos al usuario para que sean los que se representan visualmente, a pesar de que la data pueda estar formada por más elementos de los que se ven en ese momento. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, en cuanto a la parte de la, digamos, de lo que o de cómo funciona un índice de tipo grid. El siguiente tipo de índice es el, dentro de los más comunes, es el que es construido en base a un árbol R. Este es un poco más complejo y lo que utiliza es este método que se llama MBR, que busca, digamos, dependiendo de cómo sean los objetos, enmarcarlos dentro de rectángulos y estos rectángulos van a irse creando en una especie de un árbol jerárquico. Por ejemplo, si esto fuera el área de lo que vendíamos de toda la totalidad de los recuadros que ven, que fuera, digamos, Guatemala y el área, digamos, que está este recuadro del R18, lo que está un poco más hacia la derecha, fuera, por ejemplo, el área de Izabal y lo que está hacia el R15 fuera otra área, digamos, ya hablando como que fuera San Marcos o algo así, cuando un usuario quiere eh, consultar la data a ese nivel, se va a consultar, digamos, en base a estos recuadros. Entonces, si alguien se acerca al área de Izabal, digamos, se determina qué cuadrantes es el que está consultando en base al extend de visualización. Y el árbol jerárquico se arma a través de los grupos de cercanía que tienen los elementos. Entonces, por ejemplo, el R15 que está en el extremo izquierdo de esta figura, el siguiente recuadro que tiene más cerca es el R16 y estos dos están enmarcados dentro de un R6. Si vemos el árbol jerárquico, ven de que, digamos, la cuarta hoja del árbol en la parte más inferior de la estructura, R15 y R16 están continuos y son hijos del R6. Y el R6 está cerca del R7 y estos dos son hijos del R2. Y de esa forma se va construyendo el, el árbol en este caso. No sé si hay dudas de momento. Me- Eso es como análisis por proximidad, ingeniero. Buenas noches, por cierto. Pero sí, sí, correctamente, digamos, en base a la proximidad de los elementos, arma esta estructura. Entonces, el construir el índice requiere, digamos, cierto procesamiento para mantenerlo, porque, digamos, esta podría ser una estructura inicial de la data, pero después se pueden ir insertando elementos en que no necesariamente formaban parte del inicio y toda esta estructura puede ir mutando según va creciendo la estructura. Entonces puede ocurrir, digamos, una degradación del índice y el índice, digamos, hay que darle cierto mantenimiento también para que se mantenga óptimo, porque se puede ir, digamos, en el caso del árbol, lo que sucede es que se van desbalanceando y que crecen muchos elementos. Digamos, vean la, la parte, digamos, del árbol que está en el extremo izquierdo. Tiene ya índice, tiene ya llenas todas sus hojas. Digamos, lo que es el R8, R9, R10, pero en el que le sigue todavía hay espacio. Si creciera el árbol o, digamos, la figura, creciera más hacia este, digamos, hacia este lado, el árbol comienza a desbalancearse y comienza a perder, digamos, rendimiento a la hora de realizar las consultas o visualizaciones o análisis. Entonces, sí requiere, digamos, como un mantenimiento constante y en base a ese análisis de proximidad de los elementos. O sea que lo mejor es llenar, digamos, si en el lado izquierdo puse R8,
¿empiezo a llenar los otros árboles o se tiene que llenar completamente ese lado para empezar a llenar los otros? Bueno, acá la ventaja es de que regularmente este árbol no lo mantiene uno como usuario. Uno solo le da, digamos, la instrucción a la base de datos, mire, recompile los índices y él corre el algoritmo para darles el mantenimiento y se reconstruye. Y él, digamos, igual cuando uno va insertando elementos, lo va manteniendo, pero ya cuando hay, digamos, muchas cargas, eliminaciones, creaciones de elementos, se va degradando. Entonces, parte de la tarea que es solo darle, reconstruir el índice y ya. Entonces, no es como preocuparse tanto, digamos, del nivel de detalle de dónde está cada uno de los elementos. Pero sí hay formas también de consultar si está óptimo o no el índice. ¿Habrá alguna duda adicional de momento? Bueno, continuando con esta parte, lo otro importante es ver, digamos, qué tamaño de índice es apropiado. Resulta que, digamos, así como en este diagrama que vemos acá, hay distintas calles. Están las que están remarcadas en color negro y las de color azul. El tamaño del índice y de cómo está representado puede variar según las necesidades o de cómo está representada la data. Y hay, digamos, como distintas formas de atacar distintos problemas de este tipo, de cómo se construye la data eh, y de cómo se quiere representar en determinado momento, y hablando de un nivel cartográfico. Que una calle como las que se ven las celestes, si utilizáramos la grilla que se ve de color negro, ven de que abarca muchos elementos, mientras que si utilizáramos una grilla como la del color rojo, solo hay dos elementos y cubren, digamos, aceptablemente bien las líneas azules. Pero, digamos, la grilla roja relacionada con las calles que están representadas de color negro parecieran muy grandes y son más apropiadas las de tamaño negro. Entonces, dependiendo del nivel de visualización o el nivel de detalle de los elementos, es necesario considerar cómo es de que debiese ser construida esta grilla. Nuevamente, no necesariamente, y dependiendo del manejador de base de datos, es necesario preocuparse, digamos, de cierto nivel de detalle. Y, digamos, conforme han ido evolucionando las versiones de las bases de datos y todo eso, han ido facilitando también este tipo de funcionamiento. Hay propiedades de que uno les puede dejar como una autoconfiguración a los índices para que ellos se autodeterminen según, digamos, el nivel, digamos, de cercanía que tengan los elementos o la resolución que tengan o la escala que tengan, se autocalculan, pero en ocasiones es necesario hacer ese cálculo manual dependiendo de si fuera algo muy especializado, pero esto es poco común. eh, sí, es poco común, pero digamos, sí se puede dar el de que uno necesite pulir ese nivel de detalle del tamaño de los índices. Y sí que es importante considerarlo. En este caso, vemos de que cuando uno define el tamaño, digamos, de la grilla, por ejemplo, este sería uno donde hay demasiadas teselas o demasiada, digamos, el, el tamaño del índice es muy fino para la cantidad de elementos. En el gráfico del medio se ve que es como un nivel más balanceado, y en el extremo derecho son muy grandes las teselas para la cantidad de elementos. Lo que implica digamos, este último es que cuando uno quiere consultar el elemento, como uno se acerca a un lugar, lo que hace el índice es de que va a ayudar a cargar en memoria todos los elementos que coincidan dentro de este recuadro de esta tesela. Y como la tesela es muy grande, va a levantar igual muchos objetos a memoria. Entonces, esta área que está muy concentrada de elementos, que se ve bastante gris,
es demasiado grande para este caso. Y en el otro caso, en el otro extremo es demasiado pequeña. ¿Verdad? Entonces, es necesario sí considerar ese tipo, digamos, de granularidad a la hora de definir el índice. Y que entonces esto es como el precepto sobre el que fue programado el Selection by Attributes y todo eso del ARGIS. Sí, sí, digamos, bueno, no by attribute, sino que sería no por atributos, sino que por alguna referencia, Referencia digamos, geoespacial. geográfica. Ujú. Ujú. ¿Y cómo determina uno el, el- la guía que tiene que hacer uno, de qué tamaño es? Porque, digamos, así como las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, hay lugares donde la densidad de información es diferente a la otra. Entonces, de repente nos va a quedar mucha información. Por ejemplo, en ese cuadro que usted estaba señalando, cabal, en el de muchos elementos, va a tener mucha más información que algunos que están a los bordes. Sí, digamos, ahí hay cabal como, perdón, consultas para poder determinar, digamos, ese nivel de granularidad ideal que debiese de utilizarse para el tamaño de la grilla. Digamos, dependiendo del manejador de base de datos que uno esté utilizando. En este caso, en el curso que estamos utilizando SQL, él tiene, digamos, una forma de hacer esta construcción de esta grilla. Y de hecho, no hay una sola grilla que se crea, sino que de hecho se crean hasta 4 grillas distintas, una contenido dentro de otra, para que cubra ese, digamos, esas distintas visualizaciones que uno podría hacer, porque uno podría visualizar, digamos, si esto fuera las calles de la ciudad de Guatemala, uno podría ver a nivel, digamos, de municipio y después ir bajando y ver el detalle hasta lograr ver, digamos, ya a nivel de las manzanas. eh, Ujú. lo cual, digamos, es como válido. Entonces se pueden crear distintos niveles de grilla para que cumpla distinto propósito. Pero, digamos, sí se podría, digamos, sacar, digamos, como armar una consulta específica para ver qué tan, qué tan denso está construido el índice. Entonces hay, digamos, forma de saberlo si es óptimo o no. Y más que todo, digamos, hay una cuestión que tiene que ver mucho con la percepción. A menos de que no haya, digamos, una percepción de lentitud en los datos, uno no entra, digamos, a ese detalle. Porque, digamos, cómo saber, digamos, porque, digamos, armar esas consultas, digamos, para ver qué tan pesado está el índice con respecto a la data que se está creando, requiere, digamos, un esfuerzo construir ese tipo de consultas y hacer el análisis y la exploración de esa concentración de datos. Entonces, a menos de que no exista un indicio de que sea por un problema de los índices, regularmente un analista, digamos, no se preocupa de esa parte. Y muchos de los casos, digamos, la mayoría se resuelven al menos con una definición genérica del índice. Pero, digamos, en un caso especial sí existe forma de hacer esa construcción de ver si es óptimo o no el índice de la data. Y puede ser en algunos casos necesarios dividir la data en distintas capas, digamos, ver la Ya. data que está a nivel, digamos, de manzanas, de calles, y ver las calles, por ejemplo, que son primarias, que atraviesan, digamos, todo el país, que va, digamos, de frontera a frontera. Porque, digamos, si Ujú. lo está viendo uno a ese nivel, en ese momento igual no te sirve nada de ver la resolución que está a nivel de manzanas porque no se alcanza a ver el detalle de esa data. Entonces puede ser de que no sea necesario. Entonces habría que entender también, dependiendo de la necesidad que se tenga, si vale la pena o no querer visualizar, por ejemplo, todo el mapa de calles o de carreteras de Guatemala, ¿no? Ujú. Y no sé cómo van los demás, si hay alguna otra duda. Si no tienen micrófono, igual lo pueden escribir en el chat. Estoy intentando, digamos, mantener como abierto el chat para si hay alguna duda y que lo puedan escribir.
por ese medio. Igual creo que hay un botoncito que se llama Raise Hand, que es levantar la mano, y entonces ahí también pueden ver como si tienen alguna duda. Sí, correcto. Gracias. Dice Claudia que todo bien. Sí, sí. Ahí está. Listo. Bueno. Después, bueno, ya cómo es la construcción en SQL específicamente de este tipo de índices. Similar a como sucedía cuando uno crea un índice tabular, pues hay una instrucción. En este caso es create spatial index. Se le da el nombre del índice que uno quiera definir, sobre qué tabla y sobre qué columna se va a crear. Y lo mínimo necesario que se necesita definir, además de qué columna y qué nombre se necesita dar, es el área que va a cubrir este índice. Entonces se define este bounding box y se le da el X mínimo, Y mínimo, X máximo y Y máximo. Y esa es el área sobre la cual va a crear el índice. Y esto es algo que se tiene que definir y también mantener a lo largo del tiempo según el uso que se le va dando. Ahorita vamos a pasar como a otro detalle, pero ese sería, eh, como les digo nuevamente, al menos lo que se necesita para la creación del índice. Entonces, ¿cómo trabaja el índice espacial, al menos dentro del SQL Server? Tenemos la estructura similar a la que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde se define el nombre del índice, sobre qué tabla se está creando, después en la columna, sobre qué columna, que sería la columna shape, y acá se le definen las propiedades. Nuevamente tenemos el del bounding box, y acá ya se ve el X mínimo, X máximo, Y máximo, y esta parte de los grids es importante. Es, digamos, cómo está construido internamente en esa, digamos, esa matriz. Y esta, a pesar de que son 4 niveles, alcanza para un montón. Digamos, muchos de la data geográfica que uno trabaja, con esto es más que suficiente. Y lo que hace es de que crea 4 índices de distintos niveles, con distintos parámetros según la densidad de los objetos que uno sabe que tiene. Acá, digamos, van a venir cuatro parámetros que pueden ser entre low, medium y high, y el usuario es el que puede definir esos valores. Entonces acá, porque diga low, low, medium, high, no quiere decir de que tenga que venir siempre en ese orden. Y lo que hace es de que va a definir para este caso una matriz de 4x4 inicialmente, y para cada celda que se tiene de ese 4x4 después, lo va a partir dentro de otra grilla de 4x4, cada una de las celdas. Después, si fuera, digamos, medium o high, va a utilizar esos parámetros. Entonces, cada celda que va bajando lo va a definir dentro de esa escala. Entonces, viendo la gráfica que tenemos acá, vean de que el recuadro más grande, que es el de color amarillo o naranja, es una matriz de 4x4. Después tenemos una matriz de 4x4 para cada una de esas celdas, y de esa forma va creando ese nivel de granularidad de los elementos. Entonces, si fuese 4x4, crea 16 celdas. Si es de 8x8, que es tamaño medium, crean 64. Y si es high, crea 256 celdas. O sea, cada una de las instrucciones de grilla que se le dé es una subgrilla de la anterior. Correcto. Para, digamos, para ¿Cuántas cada se celda, pueden ¿verdad? hacer máximo? ¿Hay algún máximo? Sí, es el de high, que digamos, lo máximo sería de que estos 4 parámetros todos fueran high, entonces que fuera de 16 por 16, dentro de cada una de ellas 16 por 16, dentro de cada una 16 por 16, y dentro de cada una 16 por 16. Ese sería, digamos, como el máximo nivel de granularidad que se podría tener para el índice. Ya. Y eso, digamos, tal vez podría parecer, bueno, pero ¿qué pasa si todavía necesito más detalle? Es poco común. Sería, digamos,
poco común porque créanme que eso da para bastante, para un nivel, digamos, de detalle como para manejar las calles de todo Estados Unidos. Entonces, eh, si tuvieran, digamos, más data que esa, de que desde que viene de una escala tan grande y llegar a una escala tan pequeña, eh, no sería tan común y se podría, digamos, ahí sí ya se podría venir y pensar en otras formas. Otro parámetro sería este de cuántos objetos debiese de haber por celda y este, digamos, daría como una alerta si en caso se está excediendo ese tipo de granularidad de los datos. Viéndolo ya, digamos, dentro de un dibujo, digamos, de cómo trabajaría esto, vean acá tenemos el primer nivel, que tenemos uno de 4x4, digamos, de cómo funcionan los elementos. Por acá está el punto que nosotros queremos consultar. Digamos, si nosotros, dependiendo del nivel de visualización que tengamos, o sea, la escala del mapa, él va a intentar va a intentar, digamos, determinar cuál es la mejor escala de visualización para hacer la consulta más óptima en base al índice. Entonces, dependiendo del zoom que se tenga, va a utilizar el primer nivel, el segundo, el tercero o el cuarto. Y para cada uno de los elementos se crea como una dirección para cada uno de los niveles. Si se quiere, digamos, consultar a una escala muy pequeña, digamos, a nivel país, este elemento utiliza el primer nivel. Entonces, él rápidamente determina de que esa información está, digamos, en la celda 4. Entonces, lo accede de una vez. Si fuese, digamos, en un segundo nivel, vende que, digamos, está en la dirección 4-4. Quiere decir de que está en el nivel 1 y Cuadrante 4. 4 y del otro está en el cuadrante 4. ¿Y qué pasa, cabal, si el cuadrante, como es un polígono, puede ocupar más de un cuadrante? La dirección en el nivel 3 pasa a estar en la 4410 y en la 4414 y esto se cuenta de corrido. Entonces va 1, 2, 3, 4 en la primera fila, 8 con la segunda fila, 9, 10 como parte de los primeros dos de la tercera fila y 13 y 14 en la última fila para determinar de que esto es lo que obtiene, digamos, en el nivel 3 y en el nivel 4 pues es un rango un poco más complejo porque acá ya abarca otro nivel de detalle, ¿verdad? Donde van desde la 13 a la 15 en el 4410 y de la 1 a la 3, de la 5 a la 7 y de la 9 a la 11 para, digamos, otro rango del cuadrante, ¿verdad? Entonces, eh, es como una dirección más compleja para este nivel de detalle de visualización. ¿Y qué sucede acá? Digamos, de esto poco nos ocupamos porque lo maneja la base de datos. Digamos, uno hace zooming a los elementos y la base de datos se encarga de determinar la dirección y hacer la extracción de los datos, pero de esa forma es que trabaja el índice espacial. Entonces, digamos, no, esta determinación de cría, que es parte de una pregunta, es automático. El manejador lo calcula por nosotros. Entonces, no hay problema de esa parte. O sea, el manejador va decidiendo qué utilizar, pero uno tiene que dejarlo preprogramado para que tenga esas opciones. Sí, correcto. Uno define, por ejemplo, justamente, digamos, de qué tamaño va a ser la grilla de cada uno de los niveles. Entonces, si digamos el primer nivel acá es de 4 o pudo haber sido digamos, de otro tamaño que varía de ser en base a lo que tenemos acá, el del medium o high, ¿verdad? Entonces, si fue de 8, Podría haber sido de 64, por ejemplo. perdón, Podría ser de 64. ajá, sí, entonces eso, digamos, en este caso, por ejemplo, al nivel inicial, pudo haber sido, digamos, en lugar de low, por ejemplo, medium, y el último nivel
eh, pues pudo haber sido en lugar de high o medium nuevamente, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la data que estemos Ya. manejando. O sea, básicamente pudo haber sido ese último nivel low también, porque se está viendo solo un cuadrado grande. Sí, sí, de hecho está definido como low. Digamos, ahorita cada uno de los niveles, o sea, estos 4 niveles, todos son low, todo es cuatro Todos por son low. cuatro. Ujú. Cada uno de estos está en 4x4. Ok. Esto está hecho para compartimentar la información, entonces es igual que cuando los índices eran solo de datos de una base de datos. Era para no tener que cargar toda la información para ver una sola cosa. Sí, esto justamente es por cuestiones de optimización, porque digamos, cuando uno se acerca a este nivel más pequeño, digamos, el problema es cómo determinar, digamos, cuando la base excede, digamos, tenemos un registro de 1 millón de polígonos, de esos que podrían ser, digamos, los terrenos que hay, digamos, o las manzanas que hay a nivel país. ¿Qué datos son los que son necesarios extraer? Y sucede de que una cosa es jalar la data de la base de datos y otra cosa es representarla visualmente en la aplicación. Y esa representación visual quiere decir jalar todos los vértices del elemento, calcularlos, dibujarlos para cada uno de los polígonos que uno tenga en su sistema. Y eso es, digamos, tiempo de procesamiento y requiere eh, capacidades computacionales, ¿verdad? Y entonces, digamos, de esos elementos que se están trabajando, ¿cómo lo podríamos optimizar? ¿Cómo hacer de que no se tengan que leer el 1 millón de registros? Entonces, si sabemos de que nos acercamos a un lugar que está, eh, por ejemplo, en alguna colonia de la zona 4 de Guatemala, ¿cómo saber qué polígonos son los que habría que jalar únicamente y de que se necesitan 20 polígonos y no 1 millón? Entonces, el sistema determina qué área es la que se está visualizando para extraer únicamente la información de esos polígonos y presentarla al usuario en base a como este índice, ¿verdad? Entonces, justamente como mencionaba, eh, en lugar de intentar buscar toda la información a través del índice, solo extraer la información mínima necesaria para representar. Ujú. No sé si hay alguna acá. eh, Había una pregunta de que dice, ¿qué significa, digamos, que a partir del segundo nivel dice 4-4? Significa que, digamos, en el primer nivel está, digamos, en la celda 4 el elemento y en el segundo nivel está nuevamente en la celda 4. Y el 4-4-10 y 4-4-14 quiere decir de que en el tercer nivel está, o sea, se va como sumando la dirección de los niveles anteriores. Entonces el 4, que es de un color como marrón o anaranjado, es el primer nivel. El color azul es el que hace referencia al segundo nivel y el color rojo es el que hace referencia al tercer nivel. Y en el tercer nivel sucede de que el polígono está en más de un cuadrante, está en 2 cuadrantes y por eso se crean digamos que como dos direcciones para componer el elemento total, que sería el 4-4-10 y 4-4-14. Y sucesivamente sería para el último nivel. Bien, ahora ¿cómo sucede esto? Ya digamos hablando del SQL, en algún momento habíamos hablado de los planes de ejecución que posee la base de datos y lo que sucede es de que una base de datos, antes de realizar cualquier acción, intenta determinar cuál es la mejor forma para realizarla. En este ejemplo que vemos acá en pantalla, tenemos una consulta que se hace
a la tabla de departamentos y lo que tiene es de que de la columna shape de ese departamento hace una intersección con un punto que se le está haciendo un buffer y determinar si hay o no intersección. Cuando no existen índices espaciales, se hace un escaneo completo de la tabla, porque ¿cómo saber de que, digamos, en este caso el departamento, y nosotros creamos un buffer de un área de incidencia, cómo saber con cuál departamento está ocurriendo esa intersección, ¿no? Entonces, la base de datos no le queda más que ir probando uno por uno. Entonces, toma el primer departamento, toma Petén y ve, digamos, el departamento de Petén, el polígono, se intersecta con este polígono de buffer, sí, no, y devuelve el resultado. Toma el segundo departamento, toma, digamos, por ejemplo, el Taberapaz, ve si hay una intersección o no, y lo devuelve. Y así sucesivamente hasta barrer con todos los elementos. En el caso de que existiera un índice espacial, entonces lo que busca hacer la base de datos es un plan de ejecución diferente, donde él ve, digamos, cuál es el área del buffer. Entonces, esa área, digamos, ese envelope, esa área de visualización, no la medición del cálculo de la área geométrica, sino que el área que está ocupando espacialmente intenta intersectarlo con el índice espacial que posee el departamento para que no tenga que barrer todos los ítems que tienen los departamentos. Y entonces en lugar de intentar intersectar digamos, en este caso el buffer con los 23 polígonos, lo va a intersectar ya solo con 2, 3 o uno según el tamaño del buffer. Por este tamaño de buffer, lo más que podría intersectar, a menos de que cayera en nada, intersección, digamos, de algún departamento serían 4 o 3, ¿verdad? Como máximo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos caería dentro de un solo polígono, lo cual sería mucho más eficiente en cuanto al momento de hacer la ejecución de la consulta. Y ese es, digamos, como parte de la ventaja que posee el índice espacial. ¿De acuerdo? Ese sería, digamos, el plan de ejecución. ¿Dudas de esta parte? Vamos a hacer, digamos, un ejemplo de esto de los índices espaciales. No sé si habrá alguna duda. Parece que no. Vamos a hacer con la tabla más bien con la base de datos que estamos trabajando actualmente, que es la de laboratorio. Entonces, yo tengo acá, tengo dos, una donde ya está como la resolución de los de laboratorio que están trabajando y la que no la tiene. Vamos a usar una de donde está, digamos, la data que se cargó. Entonces vamos a crear una tabla nueva. No sé si se dieron cuenta, digamos, parte de lo que teníamos en la carga. No sé si fui yo, ingeniero, o lo dejamos de escuchar. No, todos lo dejamos de escuchar. Eh, sí, sin sonido. No lo escuchamos. Perdón. Ahí Ahí, está, ahí está.
Sí, no sé qué habrá sucedido, pero bueno, digamos, pues les comentaba de que a partir de, vamos a hacer un ejemplo del índice espacial utilizando los datos de que estamos trabajando para este primer laboratorio y con esos vamos a hacer el ejemplo del índice espacial aprovechando que ya tenemos ciertos datos. Dentro de la base de datos que se cargó inicialmente, esos datos ya poseen índices espaciales. Entonces, vamos a crear una tabla nueva. Tenemos, por ejemplo, la tabla de clientes, como para saber, digamos, si existe o no un índice espacial. Se puede explorar desde acá. Otra vez se quedó sin sonido. Ah, no, es que ahí estaba solo como viendo dónde era lo que iba a cargar. Ah, ya. No estaba hablando. Entonces, Entonces, por ejemplo, este es el índice espacial que posee la tabla de clientes. Pero lo que vamos a hacer es de que vamos a crear una nueva tabla de clientes en base a lo que, eh, a la tabla que ya, digamos, a la tabla que teníamos. Y vamos a colocarla acá. Como ya existe la tabla de clientes, vamos a crear una clientes 2. Esto de acá no va a ser necesario. Y vamos a hacer esta creación. Entonces, creamos una tabla de clientes 2 que es idéntica a la de cliente que tenemos originalmente y vamos a hacer la carga de los datos. ¿Cómo se puede hacer una carga de datos masivo a través de otra consulta? Si vemos la data que tenemos en cliente, esa es, digamos, lo que tenemos ahorita en pantalla. Cuando uno quiere hacer una inserción de una tabla a partir de un select, se realizaría de una forma similar a esta. Que esto es importante porque es algo que les podría servir dentro de la práctica, dentro de la creación, por ejemplo, de las líneas, de las distancias que se piden, digamos, porque se quiere hacer una creación masiva de los elementos. Eso sería, pero digamos, ya es como... para copiar todo y titita la tabla. Aquí sí hicimos una copia, digamos, en el otro caso sería de primero, o sea, ver cómo sería la construcción de esta parte y eso cargarlo a la tabla de distancias, por ejemplo. Pero Sí, sería, pero digamos, funciona igual si ya tiene creadas las columnas, porque ahí solo creó la tabla, pero no sé si se le puso columnas de una de esos, o sí. sí, sí, aquí Sí, están las ¿verdad? Sí columnas, tiene. ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Sí, sí. Entonces sí llena los campos en ese mismo orden, pero tiene que ser creada esa tabla en ese mismo orden también. Sí, en este caso coincide, digamos, el orden para que sea, digamos, si hubiéramos creado un orden diferente acá, en lugar de haber hecho un select asterisco, hubiéramos definido el nombre de la columna únicamente que se quiere, por ejemplo, código, coma, bodega, y que esta tabla solo tuviera esas dos columnas, entonces sería de esa forma. Ujú. Pero ¿y dónde lo ingresa? Lo ingresa en las columnas que son del mismo nombre. Si uno le pone Sí, ahí porque solo, pues, digamos, tienen exactamente la misma estructura ambas tablas. Entonces, en este caso lo empata 1-1. Si en ah, caso no fueran del mismo orden, habría que especificar solo qué columna sería, que digamos, digamos, está la sintaxis para definir la columna 1, columna 2, que eso sería, digamos, a partir de, bueno, esto que da error porque esto sería, digamos, código y bodega, digamos, que serían columnas válidas de la tabla que se llama cliente 2 y acá podríamos también extraer únicamente esos datos. Y esto tiene que empatar en ese mismo orden.
Si alteráramos el orden que quisiéramos que bodega fuese primero y después código, esto tiene que ir en ese orden para que corresponda el orden de las columnas, ¿no? Ujú. Bueno, Ya. vamos a dejar esto como estábamos. Esto es, digamos, carga de datos, lo que implicaría que así como teníamos el select asterisco de clientes, tenemos select asterisco from cliente 2. Y esta es la data que tiene y que coincide exactamente de la misma forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a consultar el plan de ejecución haciendo esta consulta. Esta consulta lo que hace es de que a partir de la tabla de clientes 2 lo va a relacionar con la tabla de distancias. Esta tabla de distancias vamos a tener que cambiarnos de base de datos porque no existe en esta de laboratorio. Solo déjenme revisar. Sí que la tengo vacía. En esta tabla, digamos, de distancias acá, en esta otra base de datos, sí ya lo tengo. Entonces vamos a crear aquí, acá y vamos a hacer la carga de los clientes. Entonces, con los clientes y la tabla de distancias que acá, digamos, ya está populada, si quieren, vamos a visualizarla solo para corroborar de que tenga información. Acá ya está, digamos, que es más o menos lo que se espera que se cree dentro del laboratorio. Entonces existe, digamos, un alias para la tabla de distancias. De esa tabla de distancias se crea un buffer de 20 metros en este caso, porque estamos utilizando un sistema de referencias que es métrico. Y después buscamos hacer la intersección con los datos de los clientes. Entonces imaginen que es como tratar de intersectar de todos los clientes que están a una distancia de 20 metros de la calle. Y acá que para todos los que sean igual a 1 y si queremos, digamos, no para todos los clientes, sino que solo para algunos. Para consultar el plan de ejecución se le puede dar clic derecho a la consulta que tenemos seleccionada y utilizar control L o display digamos, la estimación del plan. Y esto es lo que tenemos. Veamos ya la ejecución, en este caso el tiempo, digamos, de ejecución. Si pueden ver en la esquina inferior de la pantalla, acá donde aparece, digamos, la estadística de los resultados, va corriendo el tiempo en segundos y ahí es porque todavía no ha terminado, a pesar de que comenzaron a salir resultados, no ha terminado de cargar toda la información a memoria. Entonces le toma, digamos, en este caso, 25 segundos y devolvió 17,000 resultados. Eso fue, digamos, haciendo esta consulta. Y lo que vamos a hacer ahora es de que vamos a crear un índice sobre esta misma tabla que tenemos creada como nueva, que es la de clientes 2. Es la estructura que tenemos. Acá aún no tenemos definido cuál es el área correcta de esto, entonces esto lo podemos determinar a través de la información que podemos tener, por ejemplo, de la tabla de clientes, porque es la misma información. Tenemos el máximo, el mínimo de X y Y. Entonces, estos valores de acá, que es el mínimo en X,
Este va a ser el máximo en X. Este corresponde al mínimo de Y. Y este último al máximo de Y. Y esto lo vamos a definir con una configuración básica que es low, low, medium, high para la creación del índice. Corremos la consulta y creamos el índice. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo fue que se ejecutó esta parte de estas consultas y por qué esos valores vinieron a dar acá? No es duda sobre la ejecución, sino es una duda más como esos valores que usted puso ahí, eso quiere decir que esas distancias toparían justo los vértices. Sí, Pero uno podría hacer una grida un poquito más grande para que no quedara tan en el vértice, o no es recomendable sí. porque al final de cuentas... No, de hecho, eso sería lo recomendable. En este caso, para no pasarse un poco. complicarnos, ajá, lo definimos justo en los extremos de cada uno de los vértices, pero digamos, no, digamos, para el propósito de este ejemplo, no fue necesario como hacer esa previsión de que qué pasa si cargamos datos y está justo a la par del valor inicial, Ujú. pero sí sería lo correcto en hacer esa previsión de datos. Ok. Ujú. Entonces, acá hay una pregunta, la vamos a dejar pendiente solo para ver ahorita lo del plan de ejecución. Digamos, siempre la misma consulta que teníamos anteriormente, donde tenemos la selección de los clientes y la distancia. Acá, valor de la distancia, un buffer de, de 20 metros y la intersección con la columna shape de clientes. Y veamos de primero el plan de ejecución, control L. Y ven de que el plan de ejecución ahora es como más largo hasta cierto punto y pareciera como más complejo, pero es porque ahora, digamos, se está intentando utilizar el índice espacial que ya existe dentro de la base de datos. Vamos a ejecutar esta consulta y vean de que responde casi instantáneamente. Le tomó un segundo devolver el mismo resultado versus creo que 25 segundos tomó el caso anterior, no recuerdo con exactitud, pero es bastante significativo el cambio del rendimiento de tener un índice a no tenerlo. ¿Habrá dudas adicionales? Ahorita vamos a regresar a la pregunta sobre la carga de los datos. Eh, Bueno, digamos, bueno, vamos a ir por orden para, digamos, hablando de cómo fue el comando para la carga de los datos. Fue este de acá. En este caso, digamos, como la data ya existía, ya había información en la tabla de clientes, que fue esta de acá. Y lo que hicimos fue, a partir de esta estructura vacía, cargarle toda la información que devuelve esta consulta de acá. Entonces, la consulta completa es esto de este insert a clientes 2 cargándole el resultado que se genera a partir de este cliente uno. Esa sería, digamos, la forma que se utilizó para hacer esa carga de los datos en este caso. De ahí está la pregunta de qué consulta, digamos, ayuda para crear, digamos, para ubicar ese cuál está más hacia el oeste, norte, sur y todo eso. Sería algo similar a lo que se tiene acá. De hecho, este punto de acá, digamos, del cliente, este valor que se tiene aquí, como es el mínimo en X, sería el que está más hacia el oeste. Y aquí, digamos, faltaría todavía determinar qué cliente es ese, pero, digamos, ya eso ya sería como obtener la respuesta, pero
lo que sería acá es ya buscar qué cliente tiene esta coordenada. Ese sería como el tip, buscar, digamos, si se le da un select hacia la tabla de clientes de donde exista, digamos, un X igual a este. Ese sería el nombre del cliente que está más hacia el oeste. Este sería el que está más hacia el este el que está más hacia el sur y este el que está más hacia el norte. Bueno, y hay una pregunta, digamos, con el script que nos envió, ¿cómo se cargarían los datos? Solo sería de crear la base de datos eh, con el nombre que se tiene. Por ejemplo, base de datos, base inicial, que este fue el script que enviamos. Si uno crea una base de datos, en este caso acá dice que digamos, de que use el uno, pero ustedes crean una base de datos que se llama ejercicio uno y le ponen acá de que utilice ejercicio uno, digamos, crean la base de datos, ya sea dándole clic derecho acá, New Database y poniéndole el nombre que ustedes necesiten o creándolo a través de una instrucción, ¿verdad? Digamos, ya sea dándole acá o dándole aquí Create Database ejercicio uno y acá sería de que todas las instrucciones que vienen a continuación que utilicen esa misma base de datos. Entonces todo este script lo que se hace es de que se le da execute el botón F5 y él va a correr todo, digamos, el archivo que está ahí. En algún momento alguien envió una pregunta porque daba un error en cuanto a las capacidades. Por ejemplo, este script como es relativamente grande en cuanto a la carga de datos, puede ser de que les dé problemas en cuanto a las capacidades de memoria. Lo que habría que hacer es ir seleccionando como por bloques e irlo ejecutando por bloques. Ir seleccionando ciertas áreas del script, sabiendo de que se está seleccionando una instrucción completa. Digamos, obviamente si ustedes hacen la selección aquí hasta media tabla, va a fallar porque esta instrucción que está aquí parcialmente seleccionada no es válida. Debiesen de seleccionar una instrucción completa, darle a ejecutar y después seleccionar el otro bloque que le sigue a continuación, ejecutarlo y así sucesivamente para liberar posibles limitaciones que tenga, digamos, de memoria el equipo que se está trabajando en ese momento. Ese sería. Y que yo tengo una duda más. Ajá. La cuestión es cuando se puso el buffer de 20, Ajá. ¿esos 20 se determinaron a través de qué? ¿Esos 20 qué son? ¿Son metros? Ajá. Son 20 unidades en relación al sistema de coordenadas que tiene definido los datos. Entonces, si los datos tienen un sistema de coordenadas geográfico, esto equivaldría a 20 grados. Porque, A digamos, el 20 sistema, grados. si fuera, digamos, un sistema, eh, pues eso, de que está medido en grados decimales, eso serían 20 grados. Si es un sistema que está definido en metros, van a ser 20 metros. O si es un sistema que está definido en pies, va a ser 20 pies. Entonces, ¿cómo saber qué sistema de Ajá. datos estamos utilizando? En este caso, digamos, de la tabla de distancia, recordarán de que hay una instrucción que se llama STSRID from distancia. Ese sería, digamos, lo que daría el sistema de coordenadas. Entonces, en base a este sistema de coordenadas, está relacionado estas 20 unidades. Entonces, son 20 unidades eh, según, digamos, el elemento que está definido. Ya que ese es el 3857, que era ese era el sistema de coordenadas que usan todos los geoportales, el que está en Ajá, que es línea. el de Web Mercator, correctamente. Fue Mercator, cabal. Entonces, pero ese número puede cambiar. Digamos, no fue 25, ¿por qué no fue 30? ¿Cómo sé yo que esos 20 grados es suficiente para agarrar todos mis datos? Bueno, acá, bueno, digamos, en este caso no se buscaba como agarrar todos los datos, sino que era solo como crear
una consulta suficientemente pesada para explicar la ventaja del índice espacial. Ya en este, digamos, ya en un caso práctico va a depender de la necesidad del análisis. Digamos, si pasa un río y uno quiere medir el impacto, digamos, ¿qué pasa si este río tiene un crecimiento y va a afectar 25 metros alrededor de donde pasa el río o van a ser 50 metros? Entonces, eso determinaría ese valor de buffer. O si usted quiere, digamos, saber, por ejemplo, de una calle principal, cuánto hay que caminar. Por ejemplo, es muy común, digamos, unos mapas, por ejemplo, de Transmetro que dicen, digamos, la parada de las coberturas, ¿va? Para ver cuál es la distancia que cubren, o más bien conocer el área que cubre cada parada, si se caminan, digamos, 200 metros alrededor de cada una de las paradas de Transmetro o de la línea donde pasa el Transmetro. Ahí es, digamos, donde se obtiene ese valor. O sea, regularmente va a dar, digamos, el mismo análisis que se está haciendo, da la pauta para la definición de ese valor. Si fuera, digamos, un caso exploratorio donde uno realmente no sabe con exactitud qué es lo que está buscando o hasta qué punto, digamos, ya es funcional, es necesario ir probando con distintos valores, digamos, ver si el análisis se logra cubrir con un área de influencia de 20 o de 40 o 100 metros o hasta donde, digamos, se logra tener el impacto que se necesita, ¿verdad? Perdón, hija, me caí porque no tengo el mejor internet aquí donde estoy, pero según lo que estaba explicando ahorita último, es escoger en base a pruebas. Sí, digamos, una forma sería definirlo en base a la necesidad del análisis, sabiendo de antemano qué valor es el que se quiere, digamos, utilizar para el análisis. Digamos, un área de incidencia alrededor de una calle que tiene, digamos, un impacto de 50 o 100 metros, pero si en caso no se sabe, es necesario hacer el análisis de forma iterativa, donde uno prueba cada 10 metros hasta llegar a 200 o ver hasta, digamos, por ejemplo, qué tan cercanos están las tiendas, digamos, que de distribución, ¿verdad? Digamos, digamos, por ejemplo, alguien que distribuye aguas gaseosas quiere saber qué tan abastecido está un sector, conociendo cuáles son todas las tiendas de barrios y qué tan cerca están una de otra. Y entonces no se sabe si, digamos, es necesario hacer un análisis cada 50 metros o cada 100 o cada 150. Entonces puede ser de que tenga que ser más de una corrida para hacer el análisis. Eso es muy común. Y las distancias que se calculan en el laboratorio uno por el script ya están convertidas a metros cuando ya uno lo está convirtiendo, o también salen en grados. No, en este caso, como toda la data está definido en Web Mercator, que es un sistema métrico, por decirlo de alguna forma, o sea que es un sistema más bien proyectado, todo va a salir en metros. Ah, ok. Y una pregunta que está acá en el chat es, por ejemplo, que si nos dan una distancia diferente, digamos, millas náuticas, kilómetros o algo así, y digamos que se quiere medir esto, digamos, cada 0.5 kilómetros. Entonces, como esto está en metros, pues solo se hace la conversión a lo que corresponda, digamos, en el valor a kilómetros. Digamos, si quisiéramos en lugar de 20 metros, 2 kilómetros, entonces sería 2000 metros. Ujú. Eso sería, digamos, si se quisiera, habría que hacer, digamos, la conversión de lo que se necesita. Ujú. Bueno, ¿habrá alguna duda más o no? Mm, Creo que digamos responder, bueno, al menos las preguntas que salieron en el chat. No sé si hay algo más pendiente o si hay alguna duda puntual con respecto al laboratorio. Sí, correcto, esa sería la conversión. Bueno, si hay dudas del laboratorio, sí, bastante.
De lo que yo le estuve preguntando, pues ya logré ingresar los datos en la tabla de distancias. Ujú. Eh, lo único es que sí me costó bastantito entenderlo. Ujú. Pero en el caso de esto, solo estoy tratando de salir de la pantalla completa para consultar aquí en las preguntas. Pues vean, digamos, si les Ah, sirve ahí está. de algo, digamos, sin duda alguna, uno de los incisos más complejos es el inciso 9, que es el de calcular esto lo de las distancias que hay entre cada bodega y cada uno de los clientes. Acá Ujú. la clave, como les había comentado en el chat, se da entre lo que se sugiere acá en estas consultas. Y aquí mismo está eh, la consulta que utilizamos como a manera de ejemplo en este laboratorio, donde se hace acá una inserción de la tabla de distancia a estas tres columnas, digamos, por ejemplo, cliente bodega shape, a partir de un select. Y esta, digamos, la formación de líneas, y aquí está explicado cómo se hace la construcción de líneas. Digamos, cómo se crea desde el SQL y cómo sería, digamos, el ejemplo equivalente si fuera un valor definido y no un valor dinámico. Eso, digamos, dentro de esas partes es de que habría que armar la solución para este caso. Y esto es la página 7 del documento de laboratorio. Una pregunta de si la consulta 10 y 11, ¿qué funciones se utilizan? Si es ST distance. Podría ser, eh, digamos, como son muy parecidas las dos, digamos, ya sea el cliente más cercano o el más lejano. Entonces, como se arma uno, se podría armar el otro. Una forma, digamos, sería cabal sacar la distancia entre los puntos, pero pasa que la distancia se calcula, digamos, entre dos elementos. Pero si ya el elemento está creado, digamos, si ustedes ya tienen creada la tabla de distancias, las líneas, pueden venir y calcular el largo de cada uno de esos elementos. Entonces, utilizan la función de length y ya después solo ven cuál es el máximo y el mínimo de las líneas. Esa sería una O sea, forma. sería cabal usar eso extra, el max y el min, ya teniendo el length Ajá. hecho. Sí, por eso acá, digamos, de hecho, por eso entre las funciones que se sugieren está ese del STLength. Ujú. Sí, esa sería, digamos, como las relaciones. Con respecto a, digamos, el tiempo de la entrega de la tarea, ya la corrí. Está ahorita para el miércoles de la siguiente semana. Ay, gracias. A mí sí me echa la mano porque como no estoy ahí a la... Sí, qué buena onda, gracias. Listo. Entonces, eso sería. Y bueno, ¿habrá alguna otra Yo duda más o estamos? sí, tal vez una cuestión, pero ahí sí necesito que opinen los demás también porque al final de cuentas, de lo que hablaba yo al finalizar el curso anterior con usted ahí en clase, ¿verdad, Inge? Que para mí, sinceramente, además de que sí quiero ganar el curso, la otra idea es aprender las cosas. Y hay cosas que indistintamente no vamos a poder resolver a un 100% y algunas notas van a aparecer en el Schoology como 8.5 de 10 y otras pues con otra nota o así. Entonces, la cosa que no pudimos observar la vez pasada es que de ese 8.5 de 10 no vimos en qué fallamos, pero eso sí también tiene que ver mucho con el compromiso de nosotros, yo lo entiendo, porque si después usted nos pasa un script en donde están resueltas todas las preguntas luego del día que ya se entrega,
pues obviamente eso inhabilita que se pueda entregar la tarea más tarde, pero, o que haya una reposición de entrega de tarea. Pero sí me gustaría que pudiéramos ver una resolución al final, ya cuando se entregue el laboratorio, de cómo lo haría usted o qué hubiera hecho usted en todos los... Ujú. Sí, ya, pues en su momento, cabal, discutiremos al respecto. Y pues ahorita de momento sigamos en esto. El sábado ya en clase, digamos, daremos inicio a la segunda fase del laboratorio, así para que puedan como seguir de largo y ya esto, digamos, Y se nos escucha muy bien, se escucha bueno, muy... el Sí, sábado ya, digamos, como se dará, digamos, inicio a la segunda parte del laboratorio, esta, digamos, como la primera fase. Iniciaremos con la segunda y sí, ya, digamos, cuando sea el momento, comenzaremos a dar el feedback de cada una, digamos, de los sitios al respecto. Y ahí iremos afinando detalles este día en clase. Ahorita lo ideal sería aprovechar, digamos, esto poco que queda, digamos, jueves y viernes, para el sábado llegar con la mayor cantidad de dudas posibles, tratar de resolverlas en clase y que puedan, digamos, seguir avanzando hasta la fecha de la entrega, ¿verdad? ok. Sí, igual que usted nos dé esa extensión también viene con la responsabilidad de nosotros de hacer buen uso de ella. Eso sí Mm. lo entendemos. Bueno, voy a terminar la grabación. No sé si hay alguna otra duda. eh, o ahí estamos, digamos, en general. Al menos para lo que se necesita, digamos, de la grabación, creo que ahí.